¿Qué tal a todos? En el momento que nos esté escuchando, y pues nada, nuevo episodio, nuevo día y nueva tarde con mi queridísimo Andrés. ¿Cómo estás? Un gusto, estoy muy bien, güey. Me encuentro al chile de maravilla, ¿tú? Yo la verdad que ando mucho mejor. Ya habíamos grabado otro episodio con Robin también, pero quisimos ahora grabar Andrés y yo nada más y pues también subirlo a las redes sociales. Sí. Estaría muy chido. Güey, a mí me gustaría desarrollar en esto un tema relacionado a las pedas, como Okay. has mencionado, pero también combinarlo con temas muy sociológicos, psicológicos y económicos. Claro, porque el número yo creo que es algo que se puede relacionar en cualquier aspecto o en cualquier situación, porque los números siempre van a estar, güey, Sí, claro. en cualquier cosa. Sí, o sea, güey, por ejemplo, ahorita lo que te estaba mencionando, la cerveza, aunque le suban el precio, la mayor parte de lo que cuesta, güey, es impuestos. Y como quiera la cerveza, güey, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el 30% son impuestos y no baja la demanda, güey. Güey, es que se me hace súper ilógico ir a un festival y ahí gastarte casi, creo que la mitad del boleto o más o creo que hay gente que se gasta más de lo que cuesta el boleto En la cheve. en la pura cheve. Ah, la madre, está Y cabrón, güey. y luego hay gente que, no mames, yo cuando salí de Pal Norte, salí, un ejemplo, a la 1 y se acaba el evento a las 2. Había gente, güey, sí había gente que le valía madres el cubrebocas y otra que estaba, bueno, los que nos están escuchando, Los que traen el vaso así, güey. Sí, súper de que, vergas, yo, el vaso de que 10 vasos ahí en pila y la madre, pero, güey, no mames, qué pedo. Güey, pues es que hay mucho. Mira, güey, yo siempre he pensado que el alcohol, no me acuerdo de dónde lo vi, güey, que es como un lubricante social. Ok. No sé qué opinas tú, que es un lubricante social. Yo creo que un lubricante social es que se junta a la situación para que se acomode en el lugar que debe de meterse. Sí, sí, Oh. sí. Sí, o sea, te desinhibe, güey, creo. Ok. Entonces, si la cerveza te desinhibe, güey, desde mi perspectiva, número uno, güey, sientes menos pena. O sea, yo me acuerdo de un vato, güey. Te abres un poco más, eso sí. Sí, yo me acuerdo de un vato, güey, que no solo eso, güey, sino que también los hace, sobre todo a la gente más pequeña, un saludo a los niños, que a la gente más pequeña se sienten malos. Entonces una vez un vato dijo en una peda, me voy a poner pedo para que la que me gusta me vea. Chíngate esa, güey. O de que me voy a poner pedo para llamarle para llamar la atención y que en ese llamar la atención me voltea a ver esta chava. Sí, pero ¿sabes cuál es el pedo, güey? No llaman la atención, güey, o sea, los pedos, de hecho, generalmente, güey, cuando ya están muy pedos es de que, güey, al chile, si vete a sentar o dormir, güey. No, sí, y creo que cuando o pasas de estar happy en el momento en que estás tomando y te está gustando y aparte estás disfrutando la canción y el ambiente, de pasar a esa etapa a la etapa de estar dormido o ser cagapalos o mala copa, entre comillas, o también ya quedarte dormido, ya es cuando ya pasaste una etapa en la cual caes bien, ahora te van a ver como la persona que es mala copa. Mala copa, alguien que es alguien indeseable en la peda, güey. Y eso creo que, güey, si es algo que independientemente de que seas bueno o inteligente o atractivo y todo el pedo, sí genera un caos al momento de que lo vuelves a ver a esa persona. Ajá. En otro tipo de ambiente. ¿Un caos en qué aspecto, güey? ¿Una disonancia? Yo creo que el caos que se puede ver es de que, wow, este güey lo vio en una peda y se puso anal y el güey no paraba de llorar por su vieja y su ex. Yo soy ese ejemplo. ¿Tú crees? ¿Sí? No, te voy a explicar por qué. Yo actualmente no tomo, pero nunca voy a olvidar que el 31 de octubre de 2019 me puse una santa peda, güey, o sea... Fácil me tomé un 24, güey. Yo solo. No, es que, güey, también un 24, bueno, la cerveza más bien es como, hay ciertas cervezas que son como agua, la neta. Sí, güey, pero no, ¿sabes? Aunque fuera algo, güey, yo... Güey, me dio un blackout. No, güey, no te dio un blackout, moriste, güey. Güey, yo morí, güey, o sea, fácil de la peda, no me acuerdo, 2 horas. 2 horas las olvidé y posterior a esas 2 horas, güey, son puros flashbacks lo que recuerdo, güey, que yo iba en mi camioneta con mi jefa de que, ¿cómo se te ocurre? Yo todavía era menor de edad y me dijo, vas a estar castigada de la chingada. El punto, güey, es que en esa peda
tenía compañeros que no veía desde la secundaria, güey. Y esos compañeros no se imaginaban, güey, que yo por fuera al chile era un poquito más. Me gustaba hablar de temas muy, muy tetos, güey, muy raros. Ok. Entonces, güey, decían de que me tenían catalogado como el teto, digo, Ajá. perdón, el pedo, pero por fuera, güey, no decían, güey, qué pedo. Eres un borracho, pero también eres teto, güey. Les generaba un Ajá. pedo mental, güey. Ya. Ya a mí me pasaba que yo soy de la persona que me quedo dormido o que empiezo a de que, vaya, no lloro porque no me da sentimiento, pero sí me quedo dormido y luego sí ha habido gente que, ya, güey, vete a tu casa, güey, sí, qué madre, sí Claro. la cagué. Y creo que ya cuando te pasa ese tipo de cosas, bueno, en tu caso pues ya no tomas, ¿verdad? Pero yo cuando tomo tengo cierto miedo de que me ponga mal, pero ya sé cómo controlarme y eso es lo bueno, porque cuando ya sabes controlarte, creo que ya entras en un balance de cuánto sí puedes y cuánto no, Ok. y en qué momento de lo que estás consumiendo, Decir ya no. ajá, decir ya no, o de que hasta aquí quiero y ya todo lo demás me la paso así caminando, pues pasándomela bien, ¿sabes? Bueno, pues mira, güey, hay gente que sí tiene esos límites, güey. Al chile te respeto por saber conocer tus límites. Pero hay gente, güey, que no tiene un límite, güey. O sea, Sí. es un pedo. Entonces también aquí viene una pregunta, güey. ¿Por qué toma esa gente, güey? ¿Por qué les gusta sobrepasar los límites al punto de llegar al blackout? ¿Será que les maman tanto el alcohol? ¿O será que tienen tantos pedos, güey? ¿Será que quieren salir de su realidad, güey? ¿Tú qué opinas en eso? Yo creo que cuando estaba en prepa empezamos creo que tenía química esa materia. Y ahí estábamos hablando que el alcohol lo que hace no es que te ponga mejor, sino lo que siempre que estés consumiendo más cantidad de alcohol te pone mal. Okay. O te pone en el sentido de que te pones triste, te pones dormir. Ah, O sea, te vuelve a dar esas cosas que no quieres que pasen con el alcohol, pero independientemente va a pasar si es que consumes mucho. o sea, ¿sabes? lleva al límite esas emociones indeseables, güey. Ándale. Que es el caso de la gente, por ejemplo, depresiva, güey, que toma alcohol ya casi creo que por costumbre, porque muchos son alcohólicos y no lo saca de su depresión, güey, y cada vez se ponen peor en el transcurso de la peda, güey, o sea. Sí, lamentablemente sí pasa que piensas que te vas a poner mejor tomando alcohol y la neta que no creo que haya algo bueno del alcohol. No, pues ahí ves a vatos llorando por sus ex, güey. O vomitando, güey, en lugares que no son apropiados vomitar. Sí, me pasó en una peda que no era mi casa y no me pasó a mí, le pasó a un amigo que estábamos tomando chido y todo y el vato pues no sabía tomar. Entonces él estaba diciendo, güey, toma así despacio, toma un trago, o de que toma 5 si quieres seguidas, fondo y todo el pedo, pero tienes esta agua y para que se te baje, o toma estas papas, te compras unas papas y todo el pedo. Pues le valió madre, se lo tomó las 5 y ya estaba pedo, y yo de que, güey, ten estas papas, no quiero tu chingada, y yo, a la madre, ya se volvió violento. Entonces me largo, güey, y dije, güey, tú vas a recordar este momento porque yo te dije este pedo y ya. Entonces pasa. Ay, me gusta esto. Ya 3 minutos, güey. No, hombre, güey, no sé por qué, pero ahí va. Entonces pasa, güey, que el güey se desaparece de la peda. Y yo ya estaba pues en mi pedo caminando, bailando ahí con otra gente. Y luego de la nada dice la dueña de la casa, ¿qué pedo? ¿Quién se vomitó en el sillón? En el sillón, güey. En el sillón. Y el sillón no era de cuero. No era de tela. no, era de cuero. Ah, era de cuero. Entonces, no Bueno, quiero dar se detalles. limpia, güey. Ajá, se limpia, pero pues está bien difícil, ¿verdad? Porque mueves. asco, güey. Sí, está asqueroso, entonces emitimos detalle. Entonces, y el pedo de mi amigo, dice, yo fui. Y yo de que, no. Pobrecito, güey. Me quería morir porque yo lo traje, güey. Ah, güey, sí da pena, güey. A mí me han pasado veces, güey, por ejemplo, yo no llevé, no voy a decir nombres, sí puedo decir el parentesco, ¿no? Lo que tú quieras decir. Bueno, mi primo, al chile no voy a decir nombres, mi primo, que ha habido primísimo, estábamos yo llegué a una peda en San Pedro. Ajá. Y me lo topé al vato.
Ya anduvimos cotorreando. Él fue solo a la peda porque iba con el fin de pistear, ¿no? Como un bar. Entonces, güey, llego, empezamos a cotorrear. Pasa media hora, se estaba tambaleando. Ya hasta ahí, güey. Pasa una hora, güey. Llega la dueña de la casa, güey, y me dice: oye, me dijeron que conoces a este vato. Y yo, sí, ¿por qué? Güey, me acerco, estaba tirado en un sillón. Y me morí de pena, güey, porque pues era mi primo, güey. Y luego lo tuve que sacar de la peda, güey. Lo saqué tambaleando, iba guacareando, güey. Sí, me dio un chingo de pena, güey. Pero pues, creo que ya reguló su alcohol, güey. Madre. Sí, güey, sí estuvo muy culero, pero, pues, no sé, güey, si a ti te pasó algo parecido. A mí me pasó, sí me pasó una vez, minto personas porque si es que ve este video, esta persona se va a dar cuenta. Pero fue con una amiga y fui a su casa y de ahí nos fuimos a la peda. Entonces fui a la casa de mi amiga y ella invitó a otra amiga al cumpleaños de una amiga de ellas. Entonces me dijo: ¿quieres ir a la peda? Vamos. Y desde un principio iba mal porque llegamos súper temprano. Barriendo, güey. Sí, llegamos como a las 8. Yo de que, ¿por qué chingados vamos a venir a las 8? Total, el cumpleaños, entonces ya. Después de eso, estamos ahí en la peda y ya todo normal, nos empezaron a dar Smirnoff en shots. Ojo, Smirnoff caliente. Entonces, ¿tú crees que me va a hacer pedo? Ni de chiste, güey, con Smirnoff caliente. O sea, no, güey, Smirnoff caliente está de la verga. Yo no. De tamarindo. No he probado. Entonces, no, güey, está de la verga. Qué bueno que me dices. Sí, güey. Entonces, así fue lo primero y luego después tomamos. Y yo, pues, no había comprado alcohol. Entonces ahí me dio unos amigos que conocí ahí y ya, todo bien. Ya después, güey, que veo que una chava ahí estaba como que súper peda y que se estaba balanceando sobre mí o sobre su mejor amiga, que su mejor amiga era la que me invitó a mí. Y esta mejor amiga, pues ahí andaba cuidándole y yo, que no mames, qué hueva que la anda cuidando. Y yo conviviendo con otras personas que no conocía. Ahí en grupos de hombres así y en otros grupos. Y luego de la nada, güey, que ya se pone a nadar y que ya estaba insoportable. Y pues Mariana, digo, ¿de quién? No, de nadie. No, entonces, que bueno, ojalá que no se escuche. O si no le pongo el pip. Córtale, mucho. Entonces esta persona, se da cuenta que la amiga que invitó ya está muy mal. Entonces la está cuidando y yo diciendo: no manches, o sea, esta persona está cuidando a esta persona. Y yo, qué madre, qué hueva. Y yo, pues, me voy para acá. Entonces, la dejaste de cuidar, güey. Yo no la cuidé porque yo no quería que la gente de la casa, güey, la relacionara con sí, ajá. Sí es algo pendejo porque pues es mi amistad y todo el pedo, pero también pues pienso en tus amistades, total. ¿Qué pasa después? Pasa que la chava se pone mal al momento de que ya se tuvo que sentar y estaba mi amiga sentada con ella. Y luego de la nada, que quiero vomitar. El baño estaba ocupado, güey. ¿Qué hizo, güey? Está el patio, donde ahí estábamos casi todos. Y estaba como que una entradita, donde hay tipo como que un lugarcito que es como un bar. Un barcito. Y ahí estaba el baño al lado. Entonces, ya estaba abierto el baño, pero no pudo. No pudo llegar. No llegó, güey. Y se vomitó fuera en el piso. ¡Qué asco! Entonces empezaron todos a voltear a ver. ¿Qué pedo? Y yo de que ojalá que no haya pasado nada, Y volteo a ver. Vomito. Y así nomás veo a la chava de la casa, que era la cumpleañera. Así que no mames. Cagada. Sí, cagada. Y era súper de que tengan todos para el spray del alcohol. Ajá. Nos estaba poniendo todo cada hora y así. Y luego tenía una pistola, güey. Que esa pistola era como que lanzaba como que una madre como un Lysol. Ya. Pero menos fuerte. Un chorrito, güey. Ajá, y así de que lo mandaba por todos, nos estamos alrededor. ¿Qué le hacen así, güey? Algo así, era como una maquinita pero chiquita. Chiquita. Entonces nomás era como que spray y pues alrededor de nosotros nos daba. Entonces pues sí estaba bien meticuloso en ese tipo de cosas de sanidad y todo el pedo, y luego que vomita.
Y yo de que no mames. Es que sí te arruina la imagen, güey, porque es que es muy curioso el alcohol, porque cuando eres joven, los chavos creen que les mejora la imagen, güey. Ujú. O sea, de hecho, yo pienso que, no es que piense que la mejore como tal, pero, por ejemplo, está los chavos populares de la secundaria, por decirte, Ok. empiezan a tomar desde muy jóvenes, güey, y por alguna razón la gente ya los tiene catalogados como populares por el hecho de tomar, güey, o sea, los que se creen los desmadrosos de la secundaria, güey. Sí, sí. Entonces, güey, hasta cierto punto, cuando lo ven como algo prohibido, sí, tal vez sí les mejore un poquito la imagen, güey, de alguien que se cree grande. Güey, es que no sé, güey, la neta no sé qué pedo, pero sí me pasó. Y luego pasó que en el momento ya todos estaban diciendo, mames, ¿qué haces? Estoy así. Entonces le tuvo que hablar mi amiga a su mamá para que la recogieran a los dos. Entonces estoy así en el grupito de estos güeyes y lo me dicen, qué asco, que esa morra se vomitó y todo el rollo. Y yo, que madres. La arruinó la imagen, güey. Sí. Se arruinó imágenes, güey. Por eso, o sea, está esa división muy cabrona, ¿no? Entre... Sí, claro. Por ejemplo, a mí mis amigos me hacen burla de que no tomo, güey. Ajá. Me dicen de que me dicen teto por no tomar, que soy una persona rara. Entonces, lo acepto. Es raro, güey, en ese grupito. No creo, güey. O sea, bueno, en tu grupito, en ese grupito es raro, güey, que alguien lo tome. Particularmente, güey, porque todos están pedos, están gritando la chingada, güey. Y Ajá. yo estoy ambientado, pero sin tomar. De hecho, una vez un vato me dijo, güey, yo pensaba que tú estabas anal, güey. Y yo de que, güey, no tomé ni una gota de alcohol esa noche. Ya. Pero también está... Es como un camaleón. Ajá, en la sí, situación. sí, mames. O sea, soy un camaleón, güey, sobre todo entre la peda Ajá. y la no peda, güey. Cuando no estoy en la peda, güey, sí soy más... O también como un insecto de hoja en un árbol o en un arbusto. No, güey, porque... Que te avientas y pues no se ve la diferencia. Ah, sí, ok, sí. Que no se ve la diferencia de que ese es un insecto o ese es una rama, ¿sabes? Sí, pues, güey, es que el vato pensó que yo estaba anal, güey. Y yo estaba... Ya sí, y el güey sí está banal. Ajá. No mames. Sí, o sea, el vato dijo de que, güey, o sea, yo ni siquiera lo vi en la peda, güey, en esa peda. El Ajá. vato sí me vio a mí, güey, y dijo, güey, qué pedo, o sea, yo pensaba que estabas pedo, y luego también me tocó, güey, que unos amigos dijeron que yo me veía muy ambientado, güey, sin haber tomado ni una gota, güey. Entonces, pero deja tú eso, güey, a lo que quiero llegar es cómo te puede también ayudar, entre Ajá. comillas, pero también te puede dañar más la imagen, güey. Porque, por ejemplo, Cabrón, sí. un amigo andaba saliendo con una chava Ajá. y lo que sucedió, güey, es que él se puso muy, muy pedo, güey. O sea, los dos se pusieron muy pedos, pero él tiene menos aguante. Ok. Estaban saliendo y la chava lo mandó a la chingada, güey, por ponerse así de pedo. Ay, cabrón. Sí, güey. Y sí, pues. Es que, güey, sí, yo creo que sí. Porque si tienes una. Yo creo que si tienes una pareja, güey, si tienes una cierta paciencia en un cierto momento y en una cierta repetición de veces, de que, ok, la primera, segunda, va, hasta la 10ª, va. Ya la onceava, o ya que pasa un cierto momento, una cierta repetición de veces, yo creo que ya te hartas, güey. Sí, o sea, es como. Por ejemplo, si te hacen lo mismo muchas veces, güey, es no mames, ya, me la vas a seguir haciendo. Sí. De hecho, estaría chido tocar este tema, güey, de... A ver. Por ejemplo, güey, cuando una amiga dice, date cuenta, amiga. Pero la chava, la amiga, la que se tiene que dar cuenta, no se da cuenta y vuelven, güey, después del maltrato y lo que le hayan hecho, güey. Está muy interesante, güey. Yo creo que en ese tipo de situaciones, lo que yo pienso, porque, vaya, pasan mujeres y pasan hombres, pero generalmente los dos, cuando pasa este tipo de cosas, es porque extrañan a la otra persona y piensan que ya que regresen va a cambiar las cosas, que va a cambiar las cosas, o que tú vas a cambiar a la otra persona que tuvo el problema, ¿sabes? Te venden la idea. Ándale. O sea, te lo digo, güey, porque en mi caso mis papás están divorciados. Ajá. Pero dentro de ese divorcio, güey, previamente se separaron 3 veces. Ok. En las 3, mi papá le puso el cuerno a mi mamá. O sea, son 4 veces en total. Sí. Las primeras 3, mi papá le puso el cuerno a mi mamá, güey. Y mi mamá todas pensaba que iba a cambiar porque él decía que había cambiado, güey.
Ya. Hasta la cuarta que dijo, no, pues ya, evidentemente no cambió a pesar de que me haya dicho eso, güey. Sí, claro. Pero, por ejemplo, güey, aquí te va, por eso digo que te vendes la idea, porque, por ejemplo, mi papá se dedica a las ventas, güey. Ok. Y le vendió la idea súper cabrón a mi mamá, güey, no me vendió la idea a mí, güey. Todavía se echa, güey, que yo, por ejemplo, yo voy a sacar mis daddy issues, pero yo también hago a veces con mi papá, güey, por esos pedos. Y lo veo, güey, y el vato me vende su idea de una persona con madre y la chingada, güey. Sí, sí. Entonces, güey. Güey, es que yo creo que tenemos daddy y mommy issues en cualquier cosa, porque yo también tengo con mi papá, de que un ejemplo, con mi papá él siempre, es como que el que quiere dar el centro de atención, y el que, no hombre, güey, que esto y que el otro, y que la madre, y que esto y que el otro, y yo qué hice. Siempre es de que, ¿yo qué hice? Hablando de la perspectiva de mi papá, que no, es que yo hice este pedo, yo hice este pedo, y como que articula mucho también las palabras, y aparte es como que expresar con las manos. Entonces, como que mi papá está alto de que un 80, un 85, entonces con las manos pues da mayor atención con los movimientos, y sí me pasa que vaya, es un ejemplo, no es que lo haya hecho, ¿no? Pero dice, yo fui representativo del TEC de Borregos, ¿verdad? ¿Y si fue? Y no fue, pero fue otro, es un ejemplo. Ok. Ahí entenderán. Es un ejemplo. Yo fui representativo del TEC de americano, de Borregos de americano. Y ya cuando te das cuenta de la perspectiva de otras personas, te dicen que sí estuvo, pero siempre estuvo en la banca, ¿sabes? Ah, sí, está Entonces, te vende una idea, sí, pero nomás las personas que ya lo conocemos, pues ya lo conocemos y decimos de que tiene esos problemas, sí, sabemos los problemas, sí, pero pues que siga diciendo eso, ¿verdad? Pues ¿qué va a ganar o qué va a perder? Pues así que digas algo. La primera imagen, básicamente lo que dices es la perspectiva, güey. Está muy interesante eso, güey, lo de la primera imagen. ¿Tú qué le das valor o no? Yo sí le doy un gran valor a la primera imagen, pero a las personas que sí les doy importancia. Ok. Porque, un ejemplo, si es una persona que no la conozco y no me interesa algo que él tiene a favor, o que me interesa a mí para yo conocer o yo saber o yo tener como... Porque siempre creo que es algo malo o es algo bueno, no sé, en mi criterio lo siento como 50 y 50, de que sea algo malo o algo bueno. El darme cuenta los intereses que tienen las otras personas, y si me interesa a mí, ya es interesante para mí esa persona, ¿sabes? Ah, ok, o sea, para ti es como... ¿Cómo te podría decir, güey? Lo de un tornado, güey, pues básicamente un tornado es el aire frío con el aire caliente, ¿no? Ok. Entonces, güey, si se juntan, si chocan, una mamá así, güey, generan un tornado juntos. Ajá. Entonces, para ti es, si la otra persona tiene algo que va con tus ideales e intereses, güey, entonces ya pueden hacerse amigos, güey, o por ejemplo, si es una chava, hacerse novios. Sí. ¿Qué te gusta la chava? Sí, otra referencia también está el tornado, entonces las cosas que siguen girando y que no se salgan del tornado, Okay. es lo que son las cosas que entran en el interés. Okay, Porque sí. las que no me interesan, pues se van a salir a la chingada del tornado, ¿verdad? Son las cosas en común, güey. Ándale. Está Entonces, sí me ha pasado. Entonces, hablando de este tema, sí me pasa que, vaya, son los intereses y ya, pero sí busco siempre una forma de ver de que, ok, tiene estos tenis, un ejemplo, unos tenis, nada mames, están con madre estos tenis, güey, yo la verdad lo quería o así, o yo los iba a comprar, pero güey, no mames, qué caros están, y ya, que empiece a hablar de otro tema, ya me da cierta amplitud de poder hablar de otras cosas, de que, ok, estos tenis son los que tiene, o es un ejemplo nada más, tiene estos tenis, entonces de pedo le va a gustar estos otros. Porque son del mismo tipo de bota o son de la misma marca. Sí, o sea, no le gusta, güey, ya sabes que no le gusta, para empezar a tirarle mierda a esa madre que no le gusta, ¿sabes? Un margen, te da un margen para conocer más o menos a la persona. Está muy interesante, güey, porque no sé si has escuchado el término ontología del lenguaje. A ver. En la ontología del lenguaje, güey, era básicamente, güey, lo interesante ahí es platicar con las personas. Y mientras más platicas con las personas, güey, más se va cerrando la brecha de interpretación de la otra persona, güey. O sea, al principio, güey, tú no conoces absolutamente nada a la persona, ni siquiera sabes a qué se refiere cuando dice, por ejemplo, mi primo me comentó que él conoció un grupito de amigos, güey, cada vez que hablaban
de temas perturbadores decían sas. Ok. Y si yo te digo ahorita, si yo no te hubiera explicado eso y yo dijera sas, tú no vas a pensar en eso, güey. Tal vez tú pienses en un sas, no sé. Sí, claro, o cualquier cosa, o nomás lo dijo porque quiso, ¿sabes? Exacto. Y en la ontología del lenguaje, güey, se va cerrando la brecha mientras más vas escuchando a la persona y la vas conociendo, güey. Entonces está muy interesante, güey, porque es una manera de incluso verte reflejado a ti mismo, güey. Porque, por ejemplo, cuando una persona te cae bien, tiene los mismos intereses, los mismos gustos, etcétera, güey, te está cayendo bien por los gustos e intereses, güey. Claro. Está reflejado en ti mismo. Te está reflejando a ti mismo. Pero si una persona te cae mal, güey, son las cosas que a ti personalmente te caen mal, güey. Sí. Entonces, güey, incluso en el amor, güey, hay una frase que dice: cuando extrañas a otra persona, güey, no estás extrañando realmente a la otra persona, te estás extrañando a ti mismo. Porque no solo eres tú reflejado, güey, sino que son los momentos que tú viviste reflejados, las sensaciones que te hizo sentir esa persona, güey. Sí. Yo concuerdo mucho contigo, porque el recordar a alguien no es simplemente que recuerdas a esa persona como es ahorita, sino recuerdas el momento que pasaste con esa persona que te gustó y que quieres volver a sentirlo. Entonces, por eso yo creo que a veces la gente, por eso regresa con sus exes. Sí. Buen punto, Por esa misma cosa, porque piensan que quieren volver a retomar esas cosas y van a volver a retomarse. Igual y sí, o igual y no, pero la verdad sí está bien difícil que vuelvan a seguir, porque... Que no cambien, ¿no? Ajá, que no cambie la cosa, porque si pasa en un lapso de 6 meses, pues no va a pasar nada, o hasta máximo un año, no creo que cambien cosas, pero ya si son 2 o más, yo creo que a lo mejor la persona sí cambió, pero a lo mejor cambió de una forma que no te gusta. Igual y, güey, puede cambiar, pero tal vez ni siquiera está cambiando esas... O sea, hay cosas que traemos desde niños, güey, que ya nunca se nos van a quitar, güey. O sea, es... Como mi primo le dice el querer ser, güey. Okay. Y es básicamente, güey, cosas que te empiezan a meter desde niño, güey, que tú ya no vas a cambiar. Por ejemplo, el catolicismo. Ajá. Yo soy ateo, güey. Entonces, a pesar de que sea ateo, sigo generando aversión a los temas a los que me metieron a la cabeza que eran cosas malas, güey. O sea... Por ejemplo, no sé, güey, todavía siendo ateo, a mí no me gustaba andar viendo mujeres, güey, me sentía una persona, mujeres en el sentido, güey, de que, mira, sí está bonita. Okay. Yo sentía como algo malo porque a mí me habían dicho en la iglesia, güey, que yo no debía estar viendo mujeres, güey, para ver cuál se me hacía bonita. Ella tenía que llegar solita a misa, que güey. Sí pasa porque, y aparte, yo creo que en el ámbito religioso sí está muy raro muchas cosas, porque ves el lado bueno y el lado malo y te dan una parte en cómo empezar a ver las cosas buenas y cosas malas, pero luego te das cuenta conforme los años que hay cosas que sí están muy mal. Okay, sí. Y que hasta ahorita se están regularizando, o que se están apenas formalizando como algo malo y que se está haciendo algo bueno. Un ejemplo, güey, la homosexualidad, ¿hasta hace cuánto pasó para que la pudieran hacer una normalidad la iglesia? Verga, güey, O todavía sea, no es una normalidad para la iglesia. Todavía falta un chingo para que haya un homosexual como padre, ¿sabes? Ya hay, güey. Pero yo creo que de hecho el hecho de que haya un homosexual como padre fue una estrategia de la iglesia, güey, para paulatinamente empezar a poder decir que están aceptando a los homosexuales. Y aquí te va mi teoría, güey. Por ejemplo, si mañana amaneces, güey, y el Papa dice, ya aceptamos a los homosexuales, ¿tú qué vas a pensar? ¿Es estrategia o el vato genuinamente aceptó a los homosexuales? La neta es estrategia. Exacto, güey. Pero ¿qué pasa, güey? Si primero ves que un padre es homosexual y luego ves que otro padre, son varios, güey, pero el Papa nunca ha dicho que está a favor. Y de la nada, ahora el Papa es homosexual. Sí. Entonces, o sea, empiezan a fluctuar padres homosexuales y ahora el Papa es homosexual. ¿Qué pensarías ahí? Yo creo que es un gran cambio que se está haciendo en el proceso de poquito en poquito, que obviamente va a tardar y que tarda, pero que la verdad se ve mejor que un padre te diga o que un presidente te diga de que este país ya aprobó la homosexualidad, o que cada quien se puede casar con quien se le pegue la gana. O sea, porque hasta ahorita creo que no tenemos ni la mitad de los estados en México que la aprueban. Que te puedes casar con un hombre, o que te puedes casar con una chava. Sí, o sea, una chava y una chava. Una pareja homosexual. Sí.
Es que, güey, aquí el problema es que la cultura tiende a ser, paralela a la política, güey. Sobre todo en un gobierno democrático, güey, en el cual la gente puede decidir que... Sí, o sea, en un gobierno democrático en el cual la gente puede decidir qué es lo que sí quiere y lo que no. Particularmente eligiendo a los que están a favor de sus ideales, güey. Entonces en México, güey, curiosamente los estados más retrasados, güey, en ese aspecto religioso, güey, que siguen, pues, que son homofóbicos y la chingada, güey. Sí. Todavía no logran políticamente, güey, ya abrirse ese camino, güey. Porque es paralela a la cultura y de hecho es lo que pasó con Peña Nieto, güey. Que ese güey quería permitir el matrimonio homosexual, güey. Ajá. Y no se hizo en su sexenio, güey. No se hizo porque hubo un chingo de marchas diciendo que no. De pro vida, güey. Y de hecho es lo mismo que, justamente por eso a la iglesia ahorita no le conviene decir que ya están a favor. Porque si la iglesia dice ahorita, sí, al Chile sí se podía, Dios lo digo, ya me acordé. La va a perder un puta madre de adeptos, güey. Ok. Van a dejar de ganar un chingo de lana. A Chile, perdón si hay muchos católicos aquí. Pues es que, güey, yo creo que también normalizar el que haya católicos, haya cristianos, haya testigos de Jehová o ateos como tú, pues yo creo que es una gran conversación con todos porque pues tú eres ateo y yo soy, creo que católico, porque pues fui bautizado yo todo el pedo, pero así que digas que creo mucho en Dios, a veces lo dudo y así, pero pues tampoco me voy de un lado, o sea, tampoco soy ni cristiano, ni ni el otro, ni ateo, ni nada, pero soy como que la verdad, sí soy mucho de creer para ver, pero a veces sí el concepto de fe que nos brinda Dios y pues, la Virgen y todos estos santos, pues también pues, te da cierta esperanza poder, creo que alimentar ¿cómo se llama? A tu pensamiento de que de manera psicológica de que van a pasar mejores cosas, ¿sabes? Okay, es la esperanza, güey. Ajá. Es que la esperanza es necesaria, güey. Por ejemplo, en el 2020, güey, cuando estaba lo de la pandemia, yo me acuerdo, güey, que le tenía miedo a la muerte, güey. Okay. Yo creo que por tanto tema de COVID, güey. Entonces me acuerdo que yo cada cosa que hacía, güey, me bañaba, comía, güey, yo decía, ¿por qué? ¿Para qué lo hago si como quiera me voy a morir? Ajá. Y para mi perspectiva es, me voy a morir, va a pasar el tiempo, va a ser eterna la muerte, güey. Entonces yo decía, güey, nada de esto tiene sentido. Entonces empecé a platicar con más gente, güey, a ver cuál era su perspectiva, güey. Sí. Y resultó que, por ejemplo, mi mamá cree porque tiene la esperanza de que un día va a ir al cielo, güey. Ok. La esperanza es muy importante, güey. Sí, la neta sí lo creo que algo que independientemente que seas cualquier, que tengas cualquier creencia o cualquier gusto sexual, pues eso es general para todos. Sí. Güey, te voy a hacer una pregunta. A ver. Por ejemplo, güey, una vez yo le pregunté a mi tía, imagínate... Respondan también ustedes en los comentarios. Respondan, por favor, está muy interesante. Imagínate, güey, que a ti te dicen, tú estás condenado al infierno, ¿okay? Ajá. También imagínate que eres muy católico. Sí. Pero te llega un ángel y te dice, tú ya te chingaste y te vas al infierno. Sí. ¿Seguirías rezando o ya no rezarías? ¿Ya te chingaste al infierno? ¿Rezas o no rezas? La neta, si estoy en ese momento, yo creo que varía en la situación que esté, porque vaya, sí puedo pensar que sí me lo merezco, pero yo creo que sí dejaría de creer. Sí dejarías de creer. Sí dejaría de creer para que en el momento que vaya a suceder, darme cuenta si sí va a pasar o si no va a pasar. Ajá, entonces sí dejaría de creer. Y no es tanto de que me vuelva, porque es lo que te digo, no soy tan católico, porque no depende de mí Dios, ¿sabes? Okay. Porque hay ciertas personas que sí depende mucho rezar todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, Claro. todas las noches, que no es malo, pero yo no soy así, entonces no depende mucho de mis decisiones Dios, o de que, ay, ¿qué va a pensar Dios? Ay, estoy haciendo algo bueno y me está viendo ahorita Dios, pues no. O la Virgen María o así. Tu vigilante. Ajá. Ese efecto panóptico de que siempre alguien te está mirando y debes portarte bien. Sí, yo creo que yo no pienso en eso. Sí creo en todas esas personas que en algún momento las historias que nos dijeron de Adán y Eva y todos ellos, a lo mejor es la creación que está, la verdad se me hace
se me hace cool, o sea, que nomás 2 personas se crearon y después de ahí empezaron a procrear y todo. Sí se ve un poquito rara, o se ve muy de color de rosas, que así fuera la creación Sí, de 2 personas que procrearon y que la maldad fue con la serpiente y todo el pedo. Pero pues sí está chido imaginarte un poquito de eso, pero también pues, pues cada creencia que tienes, pues, también la puedes tomar con la ciencia, porque la ciencia ahorita creo que ha crecido no poco, sino más que demasiado, güey, por cómo nos estamos salvando gracias a la ciencia. Yo siento que la ciencia, güey, de hecho es un crecimiento. Si pusiéramos una gráfica, güey, sería una S, güey, así. No, para los que están en Spotify no van a ver, güey. Ajá. Pero sí, güey, sería como una S, güey, porque al principio, güey, más creo que eran 190,000 años en los cuales no estábamos. Éramos tribus todavía como humanos, güey. Okay. Entonces, güey, en ese tiempo se podría decir que no hubo un crecimiento muy grande tecnológico, güey. Pero más o menos a partir del siglo, creo que el 17, güey. Sí, el siglo 17 es cuando empezó a haber demasiado crecimiento en el campo de la ciencia, güey. Ajá. Y ahorita, pues, en el siglo XXI, güey, pero yo siento que en el siglo XXI, güey, el descubrimiento científico se ha ido aplanando y por eso digo que es una S, güey. Sino que no siempre va a ir así, güey, de forma exponencial. Sí, sí. Yo creo que es un crecimiento evolutivo la ciencia, porque ahorita nos dimos cuenta, la mayoría de la gente que se está vacunando, que nos está salvando, o sea, que nos está salvando de un contagio mortal que se originó por un animal que pues, contrae muchas enfermedades. Entonces, pero vaya, la ciencia nos está ayudando a cómo poder solucionar las cosas y aparte en una cantidad de tiempo muy pequeña. ¿Sabes por qué fue así, güey? A ver. Sí supiste, obviamente, güey, 1492 viene Cristóbal Colón. Ajá. En ese momento, güey, cuando dicen Cristóbal Colón llega, se dan después, bueno, llega, güey. Sus palabras de colonizar, ¿verdad? Colonizar, claro, güey, o sea, básicamente no descubrió América. Sí. El punto, güey, es, llega Cristóbal Colón, güey, y la gente en Europa Occidental, güey, dicen, güey, acabamos de descubrir una nueva manera, güey, de llegar a India. Ellos pensaban que era India, güey. Sí, sí, sí. Pero después, güey, creo que Américo Vespucio se da cuenta que es otro continente, güey. Entonces, cuando se dan cuenta que es otro continente, güey, fue una revolución mental, güey, en toda Europa, güey, porque fue de, güey, nos estamos dando cuenta que necesitamos buscar para descubrir, güey. O sea, que no podemos darle a todas las respuestas, no se pueden responder diciendo, fue Dios. Porque ellos pensaban, güey, que la Tierra era plana y que si tú te ibas más allá, pues ya te perdiste, güey, ya no regreses jamás. Sí, claro. Pero llegaron a América, güey, y gracias a ese descubrimiento de que este es otro continente, güey, la ciencia se revolucionó, güey, porque ya no respondían mediante Dios, güey. Ahora tuvieron que buscar por cómo sucedían las cosas, güey. Okay. Y de hecho, güey, aquí te va la prueba está que, por ejemplo, Darwin iba a ser un pastor, creo que anglicano, güey. Ajá. Iba a ser pastor, güey, como que... Charles Darwin, ¿verdad? Y a pesar de eso, güey, ese vato fue quien descubrió, bueno, más que descubrir, güey, fue quien notó todo lo de la evolución, güey. Esta cosa, incluso que ni siquiera la propia creencia, güey, en Dios detuvo el hecho de decir, güey, sí hay algo más aparte de la respuesta mediante Dios. Sí, se me hace muy raro. Hay ciertos cuestionamientos que me doy a veces cuando pienso en la iglesia y en Dios y todos, que te da a pensar muchas cosas como pues sus creencias que tienen, sus formas de cómo procrear y así. Y también me da cierta diferencia el cómo debes de ser padre y que no puedes tener una pareja. O de que no puedes tener una familia. Nomás puedes ser tú porque le vas a dar la vida a Dios como padre. Y los pastores se pueden. Ajá. Y yo digo, no mames, porque sí está muy horrible ese pedo. Yo creo que es algo que van a terminar quitando, güey, porque obviamente, bueno, creo yo que yo estuve en una escuela católica. Ajá. Y me acuerdo que cuando empezaron a notar, güey, que la gente creyente, aunque fueran creyentes, ya no querían entrar al seminario, empezaron a hacer campañas masivas, güey, para que la gente se metiera al seminario y te decían, descubre tu vocación. Y la vocación absolutamente de todos
No, por alguna razón, ahí era ser o sacerdote o monja. O sea, ellos obviamente era una mentira, güey. Te decían, tú eres para sacerdote, y a las chavas les decían, tú eres para monja. No mames. Entonces, güey, cuando vayan, ellas empiezan a notar que hay una caída muy fuerte, güey, en el ingreso y eso de la vocación en el seminario, güey. Pues sí, güey, no mames. Van a decir, güey, al chile, ya me acordé. Diosito dijo, de hecho, sí, Diosito dijo que podías tener una mujer. Sí, güey, o sea, es algo que está sucediendo. Ni de pedo. Todavía no sucede, güey. Claro, pero ya están dando la finta, ¿verdad? O sea, no es que estén dando la finta, güey, pero yo lo que creo es que va a pasar inminentemente, güey. Sí. Si empiezan a perder todos los adeptos, y yo creo que va a ser igual, güey, van a empezar a utilizar estrategias, por ejemplo, la del padre homosexual, y va a haber un sacerdote que va a tener una novia, o va a tener una esposa, y si el Vaticano no lo regaña, ni lo corre, es porque, güey, ahorita que me dijiste, ya me acordé de varios casos, güey. Ajá. Había un sacerdote que estaba casado, güey. Era diácono y casado se hizo sacerdote, güey. Yo supe de un familiar que ahorita es una de las personas que más creen en Dios, y que él iba a ser, iba a ser padre de allá por Michoacán, iba a ser padre, pero por el amor que le tuvo mi tía, dijo no puedo ser, no le puedo dar el cuerpo a Dios porque va a perder esta chava. Eso es amor y no mamada. Eso es amor y no mamada. Y después de eso ya tiene como 6 hijos y tiene 6 hijos correctos, ¿sabes? O sea, entonces el vato, güey, básicamente se dio cuenta que en términos católicos su vocación era la familia, güey. Sí. ¿Y tú crees, güey? No conozco ¿Es tu tío? Sí, es un tío. No conozco a tu tío, güey, pero ¿tú crees que entonces tu tío, güey, toda su vida la rige en torno a las creencias? Yo creo que es que también, güey, está muy cañón este tipo de preguntas, porque no creo que nomás en creencias viva él, porque en experiencias también te da tu pensamiento empírico, güey. Okay. Para poder saber si está bien, si no está bien. Porque yo creo que en nuestras vidas el pensamiento empírico, que vaya, el empírico es a base de experiencias, te crece mucho y más que lo que te puede enseñar una persona oralmente. O sea, lo que te puede decir una persona de que no vayas a este lugar, no compres estas cosas o no hagas esto. Yo creo que independientemente de que te lo digan o que te están advirtiendo, porque no es que no te lo están negando, sino te están advirtiendo de que si haces esto, puede que pase esto. Pero no significa que no va a pasar. Ajá. Entonces, simplemente te están dando de que cuidado con el peligro, pero pues tienes tu propia experiencia en ello, y ahí puedes darte tu propio pensamiento de que qué pasó y darte tu conclusión de lo que quieres. Güey, pero es que hay gente que sí se va más al extremo, güey. Por ejemplo, tengo un tío que ese vato es diácono. Ok. Y a ver, para las personas que no saben qué es diácono, pues se supone que un diácono es una persona que está abajo del sacerdote, es decir, puede oficiar una misa, pero sin consagrar la hostia. Básicamente es un sacerdote que también, de hecho, se puede casar y tener es hijos. como el asistente. Más o menos sí, güey, pero porque no puede consagrar la hostia. Claro. Entonces, güey, él absolutamente a todo, güey, como es diácono, todo, güey, todo lo que haga en su vida, sí va orientado a Dios, güey. O sea, por ejemplo, una vez yo le dije, güey, ¿por qué crees que hayan ganado los Tigres? Ajá. No encontré una explicación, güey, y la explicación más sensata fue, es que Dios quería que ganaran para, tampoco me dijo para qué, güey, pero me dijo, y de hecho su esposa, ella dijo, no, tú no debes andar metiendo a Dios en cosas de fútbol. Y él dijo, Dios está presente en todo. No, sí, son ciertas cosas que dices de que, pues es un pensamiento y está bien, porque no está diciendo cosas malas. Ojo, porque pues, creer en que Dios está en todos los lugares, pues va. También puedes decir que Jesús está en todos los lugares, va. O puedes decir que fue porque el cambio climático favoreció a este güey, y eso es más como ciencia o más método científico. Porque cualquier pensamiento que tengas, pues es válido. Es válido. Siempre y cuando no sea un pensamiento intolerante. Exactamente, o un pensamiento negativo.
Ok, sí. Por ejemplo, justamente hablando de este tema, güey, que hace ratito mencioné la democracia. Se supone que la democracia es libertad de expresión. Sí. Pero en la democracia, güey, no se puede tolerar lo intolerante. ¿Cómo era lo intolerante? Sí. Sí, lo intolerante, o sea, no se puede tolerar eso, entonces sí, da cierto conflicto. Sí, o sea, en el aspecto, no sé si te refieres, güey, en el aspecto de que te dicen que es libertad total de expresión, sin embargo, no, por ejemplo, no van a tolerar a un grupo que está en contra de las razas, de las razas, no sé, que están inmigrando al país. Ok. No sé si te refieres a eso más o menos. Yo creo que te dan cierta libertad en ciertos espacios para poder dar tu forma de expresarte. Okay. Ya sea en un ámbito de trabajo o en un ámbito como estos que son de comunicación. Pero y hay otros que no te ayudan a hacer nada. No puedes expresarte de la mejor manera porque nunca va a llegar el mensaje. Igual como un ejemplo, que sí está fuerte, pero pues feministas. Okay. Tantas veces que vieron o que ellas dicen que trataron de comunicarse de otras formas más políticas o de mejor, de mejor manera, de una forma formal o de una forma menos agresiva, una forma pacífica, y que terminaron haciendo lo contrario para poder así llamar la atención y que piensen que puede haber un cambio. Porque yo en ese tipo de cosas, yo sí digo que destruir cosas sí está mal, sí. pero también no creo que pueda llegar un momento, no pueda llegar un cambio, ¿sabes? Es que, güey, incluso aunque llegue el cambio, güey, es un cambio que no va a durar toda la historia. O sea, llevamos 190,000 años o más existiendo, güey. Y no tenemos las mismas creencias de hace 190,000 años, güey. Ni siquiera los lenguajes, ya no existe el primer lenguaje que se habló como humanos, güey. Entonces, o por ejemplo, güey. Ya están creando más y el lenguaje que vamos a crear es en base a las nuevas generaciones, porque no se va a prevalecer un mismo lenguaje de las cosas, porque de ahora en adelante vamos a tener que buscar una forma de cómo comunicarnos todo el mundo. Ok, entonces una aldea global, por ejemplo. Yo creo que va a haber un lenguaje en donde nos vamos a poder comunicar todo el mundo, que ya lo está, que es el de señas. El de señas, todos lo entienden. No. O sea, todos pueden entender el señas. Yo no lo entiendo bien. No, o sea, vaya, puedes practicarlo. Ok. Y puedes entenderlo. Es universal, es un lenguaje universal que en algún momento del futuro vamos a evolucionar en esa forma de un lenguaje en el cual podamos hablar oralmente, que no necesites hablar otra forma de idioma o otro idioma. Yo creo que no va a haber, yo creo que en el futuro va a haber nomás un solo idioma. Ya es bueno, no es una realidad, porque pues yo hablo español. Ajá. Y en el norte, en Estados Unidos, hablan inglés. Sí. Pero lo que sí es una realidad, güey, es que cada vez se da un proceso, güey, en el cual nos están metiendo, lo cual no es malo, un idioma extranjero que es el inglés, güey. Sí. Entonces yo creo que incluso el inglés ya ni siquiera es el idioma más importante por el hecho de que la corona británica haya sido el imperio más grande, ni porque Estados Unidos sea la potencia mundial. Sí. Yo creo que ya más que nada es como un por defecto, ¿sí me explico? Sí, yo creo que también da cierto modismo aquí en el norte, porque, ok, está cerca de Estados Unidos, a veces vamos los fines de semana allá, entonces, como vamos para allá, pues ya tienes que saber tú hacer, y también ese estatus. Sí. Ese estatus también de que, güey, yo también sé hablar inglés. Y de que estés mamando de que, güey, we're gonna speak next episode we can all speak in English without any difficulty. That's right. And without effort we can talk about any space of conversation of anything you want. Ya. Entonces, puedes hablar de cualquier cosa y obviamente va a sonar mamador o van a criticar las cosas, pero lo que te digo es que es también estatus saber inglés. Sí, porque tú evidentemente sabes inglés. Exactamente. Yo toda mi vida estuve en escuelas de inglés, la secundaria estuve en inglés. Ajá.
Y casi no hemos sacado palabras en inglés, güey. O sea, tipo la gente No, esa sí, gente. de la Sierra de la M. No, esa sí me caga. Que para todos sacan palabras en inglés. Incluso, güey, hay un chavo de aquí de Monterrey que dice palabras en español. Las dice a veces con acento en inglés, güey. Por ejemplo, güey, había una persona que... pues, güey, aquí te va un ejemplo perfecto. Sacas a Guillermo del Toro. Obviamente, sí. ¿Sabes cómo dijo Guillermo del Toro? ¿Cómo? Guillermo del Toro. No mames, como el super video de Sara, ¿verdad? Ándale, Sara. No, Güey, Sara está en español, güey. El dueño es un español, güey. Sí, güey, o sea. Y luego también me ha pasado que he visto videos de los logos de Volkswagen o Volkswagen, no se dice Wagen, se dice Wagen, ajá, Wagen, que es W en alemán es V. La V es con F y la W es como V. Ándale. Otras más como McDonald's, que es McDonald's, o sea, un pedo así de que. Ajá, o Nike, que debes decir Nike en vez de Nike. Yo le digo Nike, ¿tú? Ajá, yo también le digo Nike porque la verdad se me hace más estético y más bonito. Pero Nike es el ¿cómo se llama la pronunciación correcta? Zebra. Adidas. Un primo, güey, que no sé por qué, güey, vive en McAllen, el vato, su lengua materna es el inglés, y me dijo que se dice 80s. ¿No mames? 80s. Pero su hermana, güey, también es de allá. Y dice que es Adidas, güey. Entonces, güey, ¿a quién chingados le crees? Yo creo que Adidas, güey. No, 80s, no mames. O la de Porsche. ¿Sabes? Bueno, ese sí es correcto, güey. Sí, o sea, Porsche es más correcto que Porsche. Pero Porsche ya se dice todo, dice Porsche. Hay gente que dice de que, mira un Porsche. Ajá. Lamborghini es Lamborghini, güey. Sí, Lamborghini. GH, pero la gente dice Lamborghini. Y no vas a andar por ejemplo, en Plaza Conversada, dijiste Lamborghini, pendejo, es Lamborghini. Sí, hay ciertas cosas que sí, de que, la madre, de que, ok, este güey está diciendo de otra forma. Pero pues a lo mejor porque la supo así, ¿verdad? Pero sí te da de que, güey, sí me ha pasado de que varias veces que sí, que shorts y todo el pedo, y luego que empiezan a hablar como en Spanglish, me caga ese pedo. O sea, a ti no te gusta, a mí no me gusta, güey, el Spanglish. A mí me caga. O sea, sobre todo, güey, siento que hay gente que lo mete muy por mamadores. Yo también pienso, yo creo que ya cuando conoces a una persona y esa persona empieza a hablar en inglés, la puedo entender porque a veces hay ciertos conceptos o hay ciertas palabras que están en inglés que a lo mejor es un ejemplo, desire, que es deseo. Pues está la canción Desire en inglés y no sabes en español, no sabes cómo se llama en español y nomás das oye, está esta canción de Tony One Pilots que se llama Desire, o sea, ahí estás hablando en inglés, pero es porque la canción se llama así, ¿sabes? Claro, sí, o sea, no vas a decir, por ejemplo, bueno, no tengo ejemplos, güey, pero... O sea, un ejemplo, I love you, ¿sabes? O sea, no lo vas a decir así. Ok. O sea, o I care about you, o sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Tú lo dirías en español, yo lo diría totalmente en español. Yo lo digo en español, güey, pero por ejemplo, la canción de Bruno Mars que se llama Skate, pues vas a decir Skate. Ajá. O por ejemplo la de Locked Out of Heaven, vas a decir... Sí, o sea, ya escuchaste el Locked Out of Heaven, ajá, o sea, sí. O sea, ese tipo de cosas que son en inglés y que las tienes que decir en inglés para que te entiendan. Sí. Porque ni de pedo la vas a decir de otra forma en español, mucho menos. Porque no mames, o sea, son conceptos que se deben de quedar como inglés. Aquí te va esta, güey. A ver. Sacas Moderna, la de las vacunas. La palabra evidentemente está en español. Sí. Pero la empresa es gringa. ¿Tú crees que se debe decir Moderna o como dijo otro youtuber, Moderna? Es que, güey, sí está curioso el nombre, pero yo creo que el lenguaje que le pongamos es el que se va a normalizar en donde vivamos. Un ejemplo, si en Estados Unidos se dice Moderna, sí arraiga mucho la pronunciación de allá, en muchas cosas, entonces se debería decir Moderna. Pero si crece en México el que le digamos Moderna, la vacuna Moderna, se debe decir Moderna. Le vamos a decir o sea, Moderna. Yo estoy de acuerdo contigo, güey, en que realmente la pronunciación y todo eso debe ser contextual. Ajá. Y aquí te da todavía otro ejemplo más. A ver. Eso sí me da mucha risa, güey, porque... Ustedes digan, ¿cómo lo dirían? ¿De manera en inglés o de manera en español? ¿Moderna? ¿Moderna o Moderna? Güey, no sé si a ti te tocó, güey, en las clases de inglés. A ver. Que decían, I am from Monterrey. Ajá. En lugar de Monterrey. Sí.
que dan cierto acento al Monterrey. Ajá, pero aquí te va lo curioso, güey. Cuando están hablando en español, güey, dicen la palabra como si estuviera en inglés, güey. O sea, no la dicen con la pronunciación en español, tratando de hacer encajar. Entonces, si dices en inglés Monterrey, entonces cuando hablas en español, si estás hablando de una ciudad de Estados Unidos, debes decirlo en un acento en español, güey. Sí. Por ejemplo, en lugar de Miami. Suena bien culero. Suena feo, pero... Y a mí me ha pasado que hablo de un ejemplo, New York, no le digo New York, Nadie le dice New York. le digo Nueva York, Sí, o sea, Nueva York. O yo creo que lo de Miami sí me ha pasado que sí la digo en inglés. Sí, claro. Miami, no le voy a decir Miami. No, yo le digo Miami, pero también cuando hablo como trato de decir con los nombres propios, Ajá. digo, en lugar de I am from Monterrey, digo I am from Monterrey. Otra cosa, Nueva Jersey, no le voy a decir Nueva Jersey, le voy a decir New Jersey, ¿sabes? ¿Sabes New Jersey? Yo le digo New Jersey. Yo le digo Nueva Jersey. Güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿Neta? Sí, güey, o sea, yo soy de que, güey, ¿qué tal? Estuvo Nueva Jersey. Madre. Está culero porque digo Nueva Jersey y no Nueva Ajá. Jersey con la R marcada, güey. Yo también me pasa, cuando estoy con gente que es estadounidense, sí digo Texas. Pero cuando estoy con personas como acá, que hablamos español, digo Texas, ¿sabes? Sí, yo siempre digo Texas, güey. Ok. A menos que cambie el idioma, güey. O sea, soy un poco incoherente en ese aspecto, güey, porque sí soy de que tengo que decir Monterrey Ajá. porque está en español. Pero sí, cuando estoy hablando, digo de que, ¿qué pedo con Texas? Ahora, vamos a remontar más históricamente, güey. A ver, La palabra Texas está en español, güey. la neta sí. O sea, la palabra, la mayoría del sur de Estados Unidos era territorio de México, sí, también. güey, Florida, Sí. Texas, Arizona, California. Sí. De hecho, güey, por algo está Baja California y luego está la parte de Estados Unidos. Exactamente. Los nombres, güey, siguen estando en español. Hay muchas ciudades en español allá, güey. Es que yo creo que por lo mismo, no las quisieron quitar el nombre, y así se quedaron. O sea, es otro ejemplo de Estados Unidos que podemos decir, porque yo digo New Jersey, pero así que digas que hablo mucho de New Jersey, pues no, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? No es como que sea tan interesante. Ni siquiera los de ahí. Chicago tiene un nombre nada más, Chicago, Sí. ¿verdad? Chicago, No cambia la pronunciación, ¿verdad? Ni el pedo, güey. no, Chicago, no, Chicago. Güey, suena bien. Chicago, Claro, güey, Chicago. Güey. A ver, otro, güey. ¿Cuál otro sería? Florida, güey, hay gente que le dice Florida. No mames, yo me cago de risa cuando escuchan ese tipo de cosas en mi mente, así de que no mames, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo chingados? O sea, güey, está en español, güey. La palabra está en Sí, español. Sí, pero pues, o sea, yo la verdad digo Florida y ya. O sea, Yo digo Florida, güey. Por ejemplo, Phoenix. Phoenix. Yo le decía Phoenix, güey. Phoenix. Hasta que ya escuché que en las clases decían Phoenix, güey. Yo quedé impactado y dije, no mames, que se dice así, güey. Yo cuando el Oaxaca, nunca le decía Oaxaca, le decía Oaxaca. No mames. Oaxaca. No, güey, yo conozco un vato que también le decía Oaxaca. O también, Jalapa, eso le decía Chalapa. no mames. Por la X, Chalapa. Chalapa, o sea, Chalapa, de que le decía Chalapa. Chalapa en vez de Jalapa. Güey, De que no entendía qué pedo, ¿sabes? México se escribía con J, güey. ¿Neta? Neta, güey, ve al obispado, güey. Ajá. Y hay una bandera de México escrita con J, güey. No mames. Antes de que se fuera con X, güey, yo creo que la X fue para darle más una identidad, güey. Es que también ahí cambia mucho México a México, ¿sabes? No mames. México. Ajá. Sí, al chile sí cambia, güey. Sí, y no debería decir México. Debería ser México. Ajá. O sea, ni siquiera México, güey. Porque la X es la pronunciación. Ajá. No es como de que. No te da el. Porque Oaxaca sí se escucha horrible. ¿Oaxaca? Sí, Oaxaca. Debería ser, de hecho, Oaxaca, güey. Oaxaca. La verdad sí se debería decir así. Pero, güey, yo creo que más que nada la X ni siquiera la pusieron realmente por necesidad, güey. La pusieron para dar una identidad, güey. Porque Ajá. la verdad la X sí me da una identidad bien cabrona, güey. O sea, no sé por qué, güey, pero yo me acuerdo que en un de esos de, ¿cómo se llama? Títeres. ¿Ok? Mencionaron, güey, que la X era la manera de pronunciar X era muy importante, güey, para los aztecas. O sea, Ok. era algo que se daba mucho, güey. Y es, por ejemplo, al igual que los árabes, no sé si tú sabías que las palabras que empiezan con J son palabras árabes, güey. ¿No mames? Javier, por ejemplo, es un nombre muy árabe, güey.
A la madre, pues ya saben un nuevo fact. Ja, todo lo que empiece con J, güey. José. Ajá, o sea, tiene raíces árabes, güey. Juan es de allá. Debe tener, sí, porque Juan viene de España, güey. Y los españoles, si no me equivoco, güey, corríganme si me equivoco, creo que fueron conquistados, güey, por los turcos, o los árabes, güey. Los moros, al chile no sé si eran turcos o eran romanos, pero sí me acuerdo, de hecho creo que la frase de no hay moros en la costa, era porque los españoles estaban vigilando que no hubiera moros en la costa, güey. No mames, es que sí, a mí me pasó, ¿cómo era? De la pelea con los franceses, no, era una conquista de Estados Unidos a México. Ok, más o menos en qué época. La verdad no me acuerdo, pero era los green, que le decían a los soldados, en su casco eran verdes. Pero no me acuerdo la historia de por qué venía gringos. ¿Por qué le decimos la palabra gringos? No mames. La palabra gringos, a los estadounidenses le decimos gringos. Bueno, ahí les va el fact, el hecho. Ya me llamaron en español chingada. ¿Y por qué le decimos gringos a los estadounidenses? Es porque, me acuerdo que cuando ellos ya creo que se rindieron, o era más que nada nosotros, yendo para allá, o era un pedo así de que nosotros yendo para allá, para Estados Unidos, o nosotros para regresar de la conquista, creo que era la guerra de los pasteles, no sé, pero esa era en Francia, entonces no sí, creo. Sí. Entonces creo que fue, ¿sabes cuál fue? Creo que fue la de cuando querían conquistar aquí el obispado. Ok. Los estadounidenses. Entonces me acuerdo que los de Estados Unidos estaban diciendo green, los de green Goes. Go. Go, green. Green goes. No mames. Entonces salió el modismo o salió el concepto de gringos por ese tipo de cosas. Ahí búsquenlo, van a saber. ¿Por qué? Estoy impactado. ¿Por qué le decimos gringos a los estadounidenses? Porque era ese tipo de green goes. Güey, ¿era green o Green de color verde. Yo creí que era, güey, yo pensaba que ibas a decir otra cosa, de hecho, güey. Cuando dijiste cascos verdes dije, ni de pedo, por eso los ejércitos empezaron a usar color verde. No, era porque hubo un pedo, hubo una batalla, ahorita búsquenle, ya tienen una tarea, ahorita búsquenle ese pedo de que por qué le decimos gringos a los estadounidenses, y era ese pedo de que ellos a lo mejor eran verdes y nosotros éramos blancos, así, entonces le decía el comandante de que green goes, y no era el verde pues, adelante, ¿verdad? Pero era green go o green goes. Green go. Green go. Green O sea, go. era Sí, el concepto individuo de unitario de ese güey, ¿sabes? Oh. Ajá. Entonces, impactado, así nos quedamos con este nuevo episodio. Que en el momento que me estés escuchando, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, que tengas un gran día. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gringo. ¿Y tus redes sociales, brother? Pues Andrés Rofecero, ROWF de foco. En Instagram, ¿verdad? No tengo Twitter. ¿No tienes Twitter? Yo en Instagram creo que me tengo como SebasMG02 con V. Déjame lo corroboro. A ver, vamos a corroborarlo. Sí. Sebas con V, con MG y 02. No, 2, ¿verdad? 2. Sebas MG 2 y es con V. Entonces, pues nada, que tengan un gran día y nos vemos en el siguiente video. Chao.